vamos a pasar a las afecciones estomatológicas en niños a partir de los 6 años. Dentro de la etiología desconocida o multifactorial nos encontramos a las úlceras aftosas recurrentes, a la queilitis angular y a la pericoronaritis. Úlceras aftosas recurrentes, ¿sí? Es una de las cosas más frecuentes que vamos a ver en niños. Se clasifican en menores, mayores y herpetiformes. Las herpetiformes son las que menos observamos en niños. Las menores son menores a 5 milímetros de diámetro. Son las más frecuentes, curan en pocos días sin dejar cicatriz y asientan sobre cualquier zona bucal, infrecuente en dorso lingual y paladar. O sea, el único lugar en donde es difícil encontrarlas en dorso lingual y paladar. Después puede estar en cualquier mucosa bucal. Las mayores son mayores a 1 centímetro, son más dolorosas y profundas y se producen generalmente en menor número. También tienen cualquier localización, pero es más frecuente en labios y paladar blando. El tiempo de curación también es más largo, ¿sí? Curan en 10 a 30 días y pueden dejar cicatriz. Las herpetiformes tienen entre 1 y 2 milímetros, son pequeñitas, pero forman racimos. Gran número de lesiones agrupadas y el periodo de curación es intermedio, entre las dos, digamos, entre 10 y 20 días. Y pueden dejar cicatriz. Pero estas son las menos frecuentes en niños. Entonces, la más frecuente que podemos encontrar son las menores. Sí, acá tenemos ejemplo de aftas menores. Esta es una afta mayor, aftas menores. Se puede observar bien la zona de la úlcera, también tiene un eritema que rodea a esa úlcera. Dentro de factores predisponentes podemos tener hormonales, inmunológicos, nutricionales, dietéticos, estrés. Todos estos son comunes en niños, ¿sí? Y más aún actualmente. Pero lo que es muy importante indagar es si no es secundario a otras enfermedades de base, como ser anemias, déficit nutricionales, afectaciones gastrointestinales, neutropenia, HIV, inmunodeficiencias, leucemia, porque antes de realizar un tratamiento con corticoides hay que tener en cuenta que si tienen una causa desconocida o es secundaria a estas afecciones, por más de que le apliquemos la terapia no va a funcionar y estamos enmascarando el caso y retrasando el diagnóstico definitivo. El tratamiento local puede consistir en recetar una urabase, ¿sí? Que es el ungüento que hablábamos, que nosotros podemos pedir que nos elaboren, que hace como una película protectora sobre esa mucosa que está ulcerada. Entonces vamos a pedir que en ese ungüento, que como hablábamos en la úlcera de Rigafede, solamente era urabase, no poníamos nada más. Pero acá en aftas podemos agregar algún anestésico tópico como la silocaína al 2% o algún corticosteroide, ¿sí? Para disminuir la inflamación que se está produciendo, triamcinolona o propionato de clobetasol, ¿sí? Pero siempre que pongamos un corticosteroide es importante algún antimicótico para que al disminuir las defensas en esa zona no se nos colonice con una cándida. Entonces, esta es la forma en la que nosotros realizamos nuestra receta, ¿sí? Bien detallado cada uno de los pasos. También
es importante indicarle al paciente que se debe higienizar con un hisopo suavemente y aplicar 4 a 6 veces por día, no ingerir nada por 30 minutos para que actúe bien y esto realizarlo durante 10 días o hasta la próxima visita de control. Para evaluar si es afta o aftoide, vamos a ver primero el asentamiento. Si es en mucosa queratinizada y hay gingivitis, lo relacionamos con una gingivostomatitis herpética aguda. Si asienta en labio, con un herpes. Si es un afta oral propiamente dicha, tenemos que ver si son menos de 3 brotes por año o es un afta menor. Entonces tratamos el síntoma con anestésico y antiséptico para que no haya una infección sobreagregada. Si es un afta mayor y se produce más de 3 brotes por año, ya tenemos que, y no hay un traumatismo que esté asociado a este afta mayor, ya tenemos que evaluar un compromiso sistémico al paciente. Entonces lo vamos a derivar para evaluar ese compromiso sistémico. Si el paciente está en tratamiento de alguna enfermedad de base, ahí sí vamos a ayudar a la cicatrización con alguna terapia local, con corticoides, como expliqué, lorabase, ¿sí? Pero si hay fracaso, esto hay que seguirlo también y sigue teniendo brotes, derivar nuevamente. Si el afta se produce por algo traumático, tenemos que eliminar el factor causante y controlar a los 7 días que efectivamente disminuya el afta. Y ayudar con un tratamiento sintomático con anestésico y antiséptico. Este es un ejemplo de úlcera traumático por un agente químico, como por ejemplo el formocresol, que es el que ustedes utilizan en pulpotomías para fijar. Por eso es tan importante la utilización del aislamiento absoluto en estas técnicas y de tener total conciencia de lo que yo hago con ese algodón embebido en formocresol. Tocando únicamente el labio o la mucosa o la porción de la piel perioral, nosotros podemos producir esto. Y esto ya estaba en un periodo de 7 días de curación. Otro ejemplo, lesiones por mordedura o lesiones también llamadas autoinfligidas. Estas son muy comunes, causadas por traumas agudos o crónicos a la mucosa bucal. El niño se autoinflige, ya sea por una pieza dentaria que está rota o posteriores a la anestesia, como son estos casos que estamos exponiendo. Todas son anestesias al nervio dentario inferior. Por eso recalcamos, cuando son anestesiados, que cuiden, vigilen y traten de que el niño no se succione ni se muerda. Esto es algo inicial cuando estaba saliendo de la consulta. Fíjense en el estrés que ellos entran cuando están anestesiados, que pueden producirse esta autolesión antes de salir. Cuando se va sobreinfectando y pasando los días, toma tamaños mucho más grandes, ¿sí? y se inflama toda la zona perioral. Las características es que es una zona blanquecina, generalmente ovoide, ¿sí? La forma, lacerada por haberse mordido, un espesor irregular, indolora en la parte del centro, pero muy dolorosa en toda la parte donde está la inflamación, y hay descamación de epitelio afectado. Es una inflamación de los tejidos blandos que está asociada a una pieza dentaria, a una corona de una pieza dentaria, y está parcialmente erupcionada esa corona. Generalmente se ve más esta patología en el tercer molar, en la erupción del tercer molar permanente, pero pueden haber casos en otras piezas dentarias, como ser un incisivo central superior o el primer molar permanente. Por eso lo ubicamos en estas edades de mayores de 6. Pero podríamos tener en adolescentes con la erupción del tercer molar permanente.
Lo importante es que diagnostiquemos a la coronaritis aguda, la pericoronaritis aguda, y no la confundamos con algún proceso tumoral o con un proceso pulpar, ¿sí? Que no sea un pólipo pulpar. Para ello debemos hacer o solicitar una radiografía panorámica si hay mucho trismus y no podemos realizar la periapical, pero debemos tener algún examen radiográfico para terminar de corroborar cuál es el diagnóstico. Generalmente cuando presionamos esa mucosa es doloroso cuando está en el estadio agudo y va a producir la salida de una serosidad turbia, seropurulenta o puede ser simplemente sangre. La evolución es variable de acuerdo a la intensidad del traumatismo que se le produzca sobre este capuchón. Y también en los casos, por ejemplo, de los terceros molares, puede tener periodos de remisión en los cuales la pieza dentaria no erupciona, entonces como que se tiende a cronificar esta pericoronaritis y cuando vuelva a erupcionar la pieza dentaria se agudiza. El tratamiento es realizar buches con clorhexidina 0,12% para mantener la higiene. Nosotros podemos promover alguna higiene más profunda con lavajes de agua oxigenada y agua común dentro de ese capuchón llevada a presión con una jeringa. Y si el tratamiento es más florido, como por ejemplo adenopatías y fiebre, el paciente va a necesitar algún tipo de medicación sistémica, como ser amoxicilina 50 miligramos por kilogramo por día cada 8 horas. La queilitis angular o perleche es una enfermedad caracterizada por un estado inflamatorio agudo o crónico que frecuentemente afecta las comisuras labiales. La etiología es multifactorial, se da en niños por una irritación mecánica, por infecciones bacterianas, anemias, deficiencias nutricionales, HIV. Clínicamente en estas comisuras vamos a observar un eritema, fisuras, descamación y maceración o erosiones. A veces puede estar colonizada por cándida y en ese caso tendrá zonas de coloración blanquecina. El tratamiento consiste en limpiar primeramente la zona, siempre hay que recalcar en estas lesiones que hay que hacer una higiene primero con algún hisopo y solución fisiológica, limpiar la zona y luego colocar, como es más cercana al sector de piel, colocar Macril es una buena opción porque tiene corticoide, antibiótico y antimicótico que me protegería bajo las 3 posibles contaminaciones que tiene esta queilitis. Dentro de la etiología viral tenemos al herpes recurrente secundario y a la enfermedad de mano, pie y boca. El herpes recurrente o secundario, producto de la reactivación del herpes virus zóster 1 en individuos preinfectados. Por ejemplo, los que padecieron la gingivostomatitis herpética que pudo haber sido aguda o en un estadio subclínico y el virus después queda acantonado en los ganglios y cuando el paciente presenta algún factor predisponente como fiebre, estrés, trauma, radiación ultravioleta, inmunosupresión, el virus cobra fuerza y vuelve a manifestarse. Los lugares donde suele aparecer son tejidos queratinizados como labios fundamentalmente y en el sector de semimucosa del labio y piel, paladar duro, encía adherida y rebordes alveolares. Generalmente estos pacientes tienen síntomas prodrómicos, ¿sí? O sea, el paciente siente que le va a aparecer el herpes, ¿sí? Que va a ser su aparición.
¿Por qué? Porque en ese lugar va a tener ausencia de percepción táctil o sensorial, pasa a tener una sensación como de hormigueo, de quemazón, y a las 24 o 48 horas se desarrollan las vesículas que luego se unen. Esta parte es muy similar a la sintomatología que presentan cuando van a tener una úlcera, es una afta, ¿sí? En las aftas también los pacientes hay veces que ya empiezan a sentir esa sintomatología prodrómica. Estos son ejemplos de cómo se van manifestando en distintos estadios, ¿sí? Ya cuando tiene un contenido seroso, estas son las vesículas recién iniciándose, luego se rompen, acá también hay vesículas iniciándose y con todo el eritema alrededor, son múltiples vesículas. Para marcar que es la forma más común del herpes recurrente, eso sería algo que tenemos que remarcar, que es la forma en la que más se visualiza al herpes recurrente. Los pródromos, tener en cuenta lo que nos relata el paciente, y la formación de vesículas múltiples que luego se rompen y forman las costras que vimos antes. Se localiza en semimucosa del labio y piel adyacente al labio, ¿sí? Puede extenderse hasta la piel. Curan 7 a 10 días. El tratamiento será sintomático, controlando los posibles factores desencadenantes, no tocar las lesiones para no producir la ruptura de las vesículas y autoinocularse, y la colocación del antiviral, como habíamos dicho, tiene que ser dentro de las 24-48 horas de la aparición del primer síntoma, ¿sí? Si no, ya se desencadenó el ciclo y por lo tanto va a durar de 7 a 10 días. Derivar en los casos de pacientes inmunosuprimidos o pacientes con recurrencias múltiples. Enfermedad de mano, de pie y boca es causada por el virus de Coxsackie A16, es una familia del miembro de las familias de enterovirus. Se puede contraer si se entra en contacto directo con secreciones de nariz, garganta, saliva, líquido de ampollas o las heces de una persona infectada. O sea que tiene que ver también con la higiene y el lavado de manos. Es más contagiosa dentro de la primera semana de estar incubando la enfermedad. ¿Cuáles son las características de esta enfermedad? Van a tener llagas parecidas a ampollas en mano, en pie y en boca. Entonces, como dijimos, es proveniente del Coxsackie A16 y enterovirus 71, es epidémica en verano u otoño, la vía de contagio fecal-oral y hay una falta de higiene. La incubación dura de 3 a 10 días y se da, como dijimos, en niños menores a 5 años. Estas son las manifestaciones en la mano, las vesículas con un eritema alrededor, en la piel, entre los dedos, ¿sí? Y en la boca. Vamos a tener estas pequeñas lesiones ampollares. Dentro de las manifestaciones clínicas podemos tener bucales y generales. Las lesiones bucales y en las manos siempre van a estar presentes, ¿sí? Esas vesículas en manos y en boca siempre van a estar presentes. Vesículas múltiples que se erosionan rápidamente, ¿sí? Dejan un tejido erosionado. Piel, vamos a tener manchas rojas que evolucionan a vesículas, pero no se forman costras, ¿sí? No hay ningún líquido que se forme costra posteriormente. No es común, pero pueden aparecer lesiones en otras zonas cutáneas. Esta es una de las lesiones que se puede visualizar en el pie y en la mano, bien delimitadas por un eritema. Y generales, dolor de garganta, disfagia, fiebre, astenia, anorexia y náuseas.
Pasamos ahora a las afecciones estomatológicas que vamos a visualizar en los adolescentes. En la adolescencia, dos enfermedades que tienen mucho que ver con el sistema inmunológico del adolescente es el afta y el eritema multiforme. De aftas ya hablamos, así que ahora pasaremos a eritema multiforme. El eritema multiforme es una enfermedad mucocutánea de etiopatogenia desconocida. Se cree que es una reacción de hipersensibilidad. El 50% de los casos se puede establecer la causa del proceso. Infecciones de herpes virus o drogas pueden estar relacionadas. Adolescentes o adultos jóvenes son los que más frecuentemente están afectados y dentro de ellos el sexo masculino. Es un desarrollo agudo el que tiene y puede ser recurrente, como el caso del herpes. Dura aproximadamente entre 3 a 4 semanas hasta su resolución. El eritema multiforme lo podemos clasificar en menor, que está localizado en piel y mucosa oral, y mayor, que está generalizado y puede afectar hasta 2 mucosas o más. Las lesiones cutáneas generalmente vienen acompañadas también de un pródromo que es la fiebre, cefaleas, astenia, tos, y aparecen a la semana. Las lesiones se van a observar en las extremidades, como las manos, ¿sí? Son variables. Las lesiones, de ahí es el término de multiforme, pueden adquirir muchas formas. Se presentan manchas rojas que en el centro se desarrollan pápulas o placas y anillos concéntricos. Esto es algo característico de la lesión, es una lesión en diana se llama. Y el centro puede encontrarse necrosado. Las lesiones en diana o iris son patognomónicas de esta enfermedad. Dentro de las lesiones bucales, la mucosa más comúnmente afectada, aunque no puede ser la única, puede ser la cavidad bucal, ¿sí? Se presentan varias afecciones en toda la cavidad bucal. Puede aparecer en toda la mucosa con predilección en la zona anterior. Manchas rojas que rápidamente sufren necrosis, formando ulceraciones o erosiones multiformes, ¿sí? Tienen muchas formas. Labios edematizados, costras hemorrágicas. El paciente va a relatar mucho dolor, disfagia, ¿sí? Mucho ardor. Se cuidan mucho en las comidas porque realmente es doloroso. Estas son las lesiones características que se observan en la boca, de necrosis, ¿sí? Erosiones muy dolorosas, bastante amplitud, cubren mucha extensión de la mucosa. También se pueden observar en la semimucosa del labio, pero muy extensas, abarcar y encontrarse también contaminadas. El tratamiento para el eritema multiforme, primero deberemos evaluar si tiene causa farmacológica, porque ciertos fármacos producen el eritema multiforme, o si es por el herpes virus, si es de origen viral. Si es un origen herpético, entonces dentro de las 24 o 48 horas tenemos que aplicar el aciclovir. Luego la utilización de corticoides locales o sistémicos, dieta blanda y fría, se puede agregar algún antiinflamatorio. En casos leves, autorresolutivo, y en casos floridos hay que derivar. Si es de origen farmacológico, consultar si se puede suspender la medicación, pero este tipo es más común ya en adultos mayores.
Hay enfermedades específicas crónicas que necesitan la utilización de drogas que producen el eritema multiforme. Dentro de las bacterianas tenemos la guna, que hablaremos específicamente cuando hablamos de enfermedades periodontales, pero vamos a ver una pequeña reseña. La gingivitis úlcero-necrotizante aguda es producida por el Treponema vincenti, Fusobacterium fusiformis, Prevotella intermedia, Porphyromonas gingivales, Selenomonas sputigena y la Leptotrichia buccalis. ¿Cuáles son los factores colaboradores? Inmunosupresión, mala alimentación, mala higiene oral, gingivitis o pericoronaritis, estrés, trauma y HIV. Clínicamente podemos observar a nivel bucal necrosis de la punta de las papilas, ¿sí? Las puntas de las papilas están como decapitadas, ¿sí? Hay pseudomembranas blanco-grisáceas que se extienden alrededor de todas las piezas dentarias, edema, sangrado espontáneo, placas, cálculo, halitosis, sabor metálico. Los síntomas generales que pueden presentar estos pacientes es fiebre, astenia y adenopatías. El tratamiento de urgencia sin síntomas generales va a ser eliminación del tejido necrótico con gasa suave o lavajes con agua oxigenada diluida o clorhexidina. ¿Sí? Suave porque es muy doloroso. Detartraje grueso con ultrasonido y buches con agua oxigenada 10 volúmenes diluida a 1:3. Este detartraje, ver si lo hacemos en esa misma sesión o primeramente ayudamos con un primer barrido y luego hacemos el detartraje porque es muy doloroso. Con síntomas generales, el tratamiento local es idem al anterior, a lo que dijimos arriba, pero debemos agregar la parte sistémica que es el metronidazol, 500 miligramos 3 veces por día por 7 días, más amoxicilina 500 miligramos. O bien suelen utilizar amoxicilina más ácido clavulánico. El tratamiento definitivo, control de los factores predisponentes, terapia básica periodontal y si hay secuelas como deformaciones gingivales, suelen ser operados con injertos, ¿sí? Pero esto hay que controlar y seguir. La candidiasis pseudomembranosa es una pseudomembrana de color blanco amarillento o aspecto de leche coagulada. Se desprende con el paso de una gasa dejando una mucosa normal o eritematosa abajo. Generalmente se ven mucosas eritematosas. El paciente va a tener ardor y gusto extraño. La candidiasis eritematosa es una mancha roja que se puede presentar a nivel del paladar, de la lengua o del carrillo y lo que vamos a observar, generalmente el sitio de asentamiento más frecuente es en el dorso lingual, es una depapilación, ¿sí? Lingual. Entonces esto está muy eritematoso con los bordes que están blanquecinos, bien delimitados. También en el paladar se suele dar por la aportación de aparatos protésicos y el acrílico genera la producción o favorece el crecimiento de la cándida. Tanto en la candidiasis pseudomembranosa como en la eritematosa, como habíamos nombrado, el tratamiento es a través del uso de la nistatina. Ya en chicos más grandes se utilizan de 400.000 a 600.000 unidades internacionales cada 6 horas, siempre higienizando previamente y si es por portación de aparatología, también debe ser bien higienizada el aparato.
La candidiasis angular es cuando se coloniza la queilitis perleche, por ejemplo, se coloniza de cándida. Hay eritema, escamas y fisuras a nivel de las comisuras. La saliva se acumula en esa zona, empeorando el cuadro, y hay coinfección con estafilococos. Generalmente se da en pacientes con deficiencias vitamínicas. El tratamiento es importante no solo realizar el tratamiento antimicótico, sino también ver los factores predisponentes, porque si no van a tener en reiteradas ocasiones la aparición de la cándida. El tratamiento antimicótico es nistatina en el caso de las mucosas, macril cuando es la angular en piel cercana al labio, limpiar la pseudomembrana, siempre recalcamos, y resto de detritos con una gasa embebida en solución fisiológica o clorhexidina. Y el tratamiento debería continuar por lo menos 5 días después de la resolución de las lesiones. En pacientes inmunosuprimidos debe ser derivado al infectólogo para el tratamiento correspondiente. En caso de no tener respuesta a este tratamiento, evaluar la adherencia, o sea, si cumple el tratamiento o si generó resistencia. Dentro de las lesiones tumorales tenemos el linfangioma, que es una anomalía benigna en el desarrollo de los vasos linfáticos. Esta anomalía del desarrollo no tiene una etiología bien definida. La región que más afecta es la región del dorso lingual y las características clínicas se dan de acuerdo a su clasificación, que es en capilares, cavernosos e higromas. Capilares cuando es más superficial y los higromas están más profundos. Las lesiones más superficiales se presentan como nódulos pequeños, blandos, elevados y de coloración amarillo ceniza o rojizo. En las lesiones profundas se presentan como una masa tisular blanda, difusa y sin alteraciones de color. El tratamiento siempre se trata que sea quirúrgico, la eliminación completa, porque si no pueden remitir. Los hemangiomas son anomalías del desarrollo, pero acá de los vasos sanguíneos. La etiología también es desconocida. Su aspecto es ampolloso, circunscripto, de una coloración rojiza o rojo azulada. Su aparición se relaciona con alteraciones en los vasos sanguíneos de esa zona. Ese aspecto puede desaparecer por unos instantes si nosotros hacemos una compresión en el lugar cercano a donde pasan esos vasos sanguíneos, y al producirse el bloqueo del paso de la sangre, la mucosa vuelve a tener una coloración normal, y cuando dejamos de comprimir se vuelve a ver la coloración inicial. Entonces esto nos permite hacer algún tipo de diagnóstico. También se clasifican en capilares y cavernoso, y el tratamiento puede ser a través de vía sistémica, digamos, de corticoides o esteroides, pero esto lo tratan estomatólogos, ¿sí? Su excisión quirúrgica también es complicada, porque debemos tratar de no producir hemorragias. Otras lesiones que podemos observar son en lengua, que vamos a hablar de la lengua fisurada y geográfica, queilitis, que ya hablamos, quistes y cialolitiasis. Dentro de la lengua fisurada podemos decir que es un trastorno del desarrollo común en niños Down. El 0,5 al 5% de la población la poseen. Esta alteración tiene por características presentar fisuras, surcos o pliegues en la porción dorsal de la lengua, ¿sí? En el dorso de la lengua. En la mayoría de los casos se observa un surco central longitudinal del cual parten numerosos surcos laterales, y esto da una característica de ramas de árbol.
También puede estar asociado con macroglosia, sobre todo en los niños Down, o con lengua geográfica. Por lo general es asintomática. Si hay algún síntoma, el paciente lo que refiere es sensación de ardor, porque en estos surcos suelen asentar microorganismos o residuos de alimentos, lo que genera alguna inflamación. El tratamiento, no hay necesidad de tratamiento, pero sí se le puede indicar una limpieza más profunda en la lengua para remover esos restos alimenticios y evitar la litosis y la inflamación. La lengua geográfica es una alteración común que afecta al dorso lingual, provocando una atrofia o pérdida parcial de las papilas filiformes. La etiología no está bien definida, pero generalmente en la familia hay más de un miembro que la presenta. La localización es, como dijimos, el dorso lingual, cercano a los bordes laterales también se puede encontrar. Y la característica es que son áreas múltiples de descamación de las papilas filiformes. Eso da una coloración rojiza, eritematosa, y a su vez esto está circunscrito por unos bordes delimitados, blanco-amarillentos. Las papilas estas que quedan acá se visualizan como puntos elevados, rojizos. Por otra parte, suele migrar, suele cambiar de ubicación. La zona que estaba sana suele tener despapilación en cuestión de días. Por eso también se la conoce como glositis migratoria benigna. Generalmente no hay sintomatología. Si hay alguna sintomatología es de dolor como ardor, sobre todo cuando ingiere alimentos ácidos o condimentados. Por lo tanto, el único tratamiento que tendría es evitar ese tipo de alimentos. Alergia al látex. Tenemos pacientes que suelen presentar reacciones alérgicas al látex. Entonces, en esos casos en los que observamos una inflamación del labio, estos pacientes deben ser tratados con Benadryl o Frenaler en casos leves. Ya en casos severos, corticoides como la dexametasona. En cuanto al quiste traumático, es denominado también quiste óseo solitario. La localización es en maxilar inferior, generalmente unilateral, no tiene predilección por sexo, puede causar expansión de las tablas óseas en un 25% de los casos. El diente generalmente que está relacionado a este quiste está distal, algunas veces puede producir algún dolor y reabsorción radicular, y su tratamiento es quirúrgico. Del quiste traumático, la zona a nivel radiográfico va a estar bien radiolúcida, ¿sí? Es unilocular, no tiene división dentro del quiste, bien definido, con un borde delgado, esclerótico, ¿sí? Lo que habla de un crecimiento lento que festonea entre las raíces de los dientes. El quiste dentígero se forma alrededor de un diente que se encuentra impactado. Puede ser expansivo, destruyendo al hueso que rodea. Radiográficamente presenta una imagen radiolúcida unilocular. ¿Sí? También su indicación es la extracción del quiste con todas las piezas dentarias que se encuentran relacionadas a ese quiste dentígero. Esto es simplemente para que ustedes tengan en cuenta lo importante que es seguir la cronología eruptiva del paciente, tener en mente la cronología eruptiva del paciente. Un paciente de 9 años que no erupcione un primer molar permanente no es normal, ¿sí? Entonces, en estos casos, este caso en particular, el paciente había acudido pero porque quería un tratamiento de ortopedia, ¿sí? Pero llamaba la atención que no estuviera esa pieza dentaria permanente en boca.
Al hacer la radiografía panorámica se veía algo raro, pero en realidad no me daba un aspecto completo. Entonces yo pedí una Combin y ahí sí vemos un quiste que cuando busco en la literatura es un quiste bucal mandibular infectado, se llama, ¿sí? Posteriormente el paciente empezó a drenar, digamos, en esta zona pus. Y el otro molar estaba presente, entonces eso era lo que más llamaba la atención. Y este quiste no solamente que no permite la erupción, sino que lo desvía la erupción de este primer molar permanente. Se hizo un tratamiento con cirujanos, ¿sí? Para hacer una marsupialización, porque a este quiste lo que se trata de hacer es liberar la parte oclusal para que la pieza dentaria pueda empezar a erupcionar y posteriormente, como tenía cambiado el eje de erupción, se le colocó ortodoncia para reorientar a esta pieza dentaria. Es muy importante el diagnóstico de ustedes en el momento preciso, viendo la cronología normal de erupción, ¿sí? Tener un parámetro mirando el homólogo, a ver si tiene que estar o no presente ya la pieza dentaria, porque puede ser solo que esté retardado, pero siempre hay que hacer evaluación de toda la cavidad bucal. La cialolitiasis es una formación de cálculo, una calcificación dentro del sistema ductal de la glándula salival, ya sea las glándulas submaxilares y sublinguales o la parótida. Se va a observar a simple vista el aumento de tamaño, ¿sí?, de la glándula por la obliteración de la salida de la saliva. La cialolitiasis nosotros la vamos a diagnosticar no solo con medidas de palpación, ¿sí?, a nivel de donde se encuentra la glándula salival, sino también radiográficamente. El paciente nos va a relatar que, por ejemplo, antes de la ingestión de alimentos, cuando hay olores de alimentos que a él le gustan, precede una salivación abrupta en el paciente. Entonces, esa salivación aumentada, que no puede ser eyectada hacia la cavidad bucal, genera dolor por la presión que genera esto, ¿sí? Entonces, eso van a relatar ellos. Ese tipo de dolor es el que van a relatar. El tratamiento también es extraer ese cálculo en los casos que son grandes, si no hay medios que a través de la palpación, cuando están bastante superficiales, se los puede ir eliminando. La bibliografía con la que nos basamos, ustedes como sabrán, la cátedra hace una recopilación de varios lados, no solo de los libros, sino también de la evidencia científica más actual que se puede encontrar en los papers.